Las Verdades de Miguel es patrocinado por Gita Catering Coffee. Grupo Financiero BOD. Solidez, compromiso y experiencia. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano. Muy buenos días. Y mandarlo para ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos pues a Las Verdades de Miguel en su canal de YouTube. Un poco las ajetreo. Salgo del Canarí, me cambio y me vengo a mi oficina a grabar este programa de Las Verdades de Miguel en nuestro canal de YouTube. Por cierto, vuelvo a recordarles, suscríbanse para que reciban las notificaciones. Hasta ahora ese proceso va muy bien. Yo decía, hay gente que no le gusta que uno lo repita, pero por ejemplo, hay canales de YouTube que tienen, qué sé yo, voy a ir más bajo, los que tengan 30,000, 40,000 seguidores, suscritos. Pero cuando se transmite un video, se transmite un programa, las visualizaciones no llegan ni siquiera a 2,000, 3,000 visualizaciones. Mientras que nosotros que estamos en 5,000 suscriptores, estamos por encima del número de suscriptores a la hora de visualizar. ¿Qué significa? Que nos siguen siguiendo, nos siguen viendo quienes se suscriben y quienes no se suscriben. Mientras que en la otra esquina no es así. Pero bueno, es una acotación que era necesario que me hiciera. Ustedes verán que estoy luciendo una bufanda, porque de verdad hoy el frío en esta oficina es duro y he notado que al terminar de hablar termino con una ronquera. Aunque me dice por ahí cuando me tomo la temperatura, digo, ¿cuánto tengo? Me dice 36,1, una temperatura de muchacho. Bueno, está bien. Por lo menos eso me place, pues. Fíjense. Hoy quiero tener un tema. Primero, antes de entrar en detalle, voy a mandarle un saludo acá al estado Zulia y a todos los devotos de la Virgen de la Chiquinquirá, mejor conocida como la Chinita, ya que el 18 de noviembre pasado, día miércoles, se cumplieron 300 y tantos años de su aparición. Y esta devoción mariana, bueno, tiene su arraigo, profundo arraigo en el Zulia. Zuliano que no es fanático o seguidor de la Chinita, no es zuliano. Zuliano, me hablan de Patacón, me hablan del Mercado de las Pulgas, me hablan del Empedrado, me hablan de este cantor Ricardo Aguirre. Eso es el Zulia. El Zulia de Rafael Urdaneta, de Rafael María Baral, el Zulia de Felipe Pirela, a quien en el curso de este programa vamos a rendir homenaje, oyendo algunas de sus interpretaciones, las más famosas. Bien, terminado este saludo a los zulianos, a quien le dedico este programa, pues. Yo voy a hablar, yo creo como tema central, voy a insistir sobre la aparición de una nueva clase social con todas las características que puede tener una burguesía emergente. Y todavía más depredadora, y todavía más ambiciosa, y todavía más explotadora. Salvo que peligrosamente utilizan un discurso popular. Se refieren al pueblo como el pueblo heroico, el pueblo de Bolívar, cuando ellos en realidad representan a la nueva Venezuela. La Venezuela sin razón, que decía Luis I. La Venezuela que se separa
del sentimiento popular para mostrarse de una manera distinta. Uno escucha, por ejemplo, los números. El presidente dice que hay que hacerle ver al mundo cuál es nuestra Venezuela. No, nuestra Venezuela, francamente, no es la Venezuela de los bodegones, ni es la Venezuela de los lujos. Y yo le voy a decir, voy a dar algunos elementos por los cuales esa Venezuela, dirigida por una clase burguesa emergente, se empobrece cada día más. Se empobrece. Y hay como una especie de contradicción. Por ejemplo, ahora que vienen las elecciones para la Asamblea Nacional, el nuevo periodo que va al próximo quinquenio, 4 años creo que, se ve como la Asamblea Nacional no es lo que nosotros pensamos que debía ser dentro del criterio socialista, dentro del criterio popular. Si no les gusta la palabra socialista, dentro del criterio nacional. Va a ser una asamblea cuyos representantes, practicantes de una ideología pequeño burguesa o burguesa en extremo, no van a representar los intereses del pueblo. Ya desde ahorita se ve cómo se ha orquestado una Asamblea Nacional sobre ciertos postulados que desdicen de lo que en realidad debe ser ese organismo legislativo. Un organismo que está en manos o estará en manos de quienes se han constituido en una clase explotadora, encubiertos tras, tras una estructura del Estado. Una estructura del Estado. No necesariamente aparecen como empresarios, pero algo peor. Primero porque es una clase emergente que ha nacido al calor de las operaciones financieras, del mercado bursátil, de los bonos petroleros. Pero no es una burguesía productiva. No es una burguesía productiva. Es una burguesía que goza de los placeres mundanos del mundo. Una burguesía que se permite, por ejemplo, yo me quiero preguntar si eso es, no es que nosotros seamos más papistas que el Papa, pero yo quiero preguntar si eso de verdad es revolucionario. ¿Cómo comienzan a proliferar los casinos en Venezuela? Hay casinos inclusive en el 23 de enero. El 23 de enero hay un estacionamiento en uno de los bloques del sector La Libertad, donde se erige un casino muy concurrido, que no da clases precisamente de revolución, ni de actitudes revolucionarias, ni consecuencias revolucionarias, sino todo lo contrario. Casinos como el que se vio el fin de semana pasado en el Ávila, allá en el Guaray de Repano, en el Hotel Humboldt. ¿Verdad? O sea, hay unas contradicciones tremendas que a mí me gustaría irlas analizando, desmenuzando, para tratar de llevarles a ustedes o interpretar lo que ustedes quieren saber sobre Venezuela, o que ustedes saben. Ustedes nos explican cómo el salario mínimo, no el salario mínimo, sino el ingreso de todo venezolano común y corriente, se lo ha tragado, se lo ha devorado la especulación con el dólar. Algo inédito en el mundo, de paso. Porque aquí, por ejemplo, usted va a los Estados Unidos el año 2010 y ve una nevera, bueno, full equipo, de última generación, etcétera. Usted la puede encontrar $1,500, $2,000.
Y vuelve 5 años después y está en el mismo precio. Y quizás menos, porque hay neveras nuevas de otras generaciones nuevas. Ocurre con lo que pasa con los celulares. Un celular hoy, de última generación, cuesta $1,000 y tantos. Pero ese mismo celular, cuando es desplazado por otros celulares, ese mismo celular va a costar la mitad. Aquí en Venezuela no. Son cosas que uno no se explica y que vamos a tratar de comentarlas en este programa, que ojalá, yo quiero que sea bien pedagógico entre ustedes y el suscriptor. Bueno, con unos compromisos y regresamos con el tema. He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. Temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía. Bueno, continuando con el tema sobre ese resurgir o surgir de una nueva clase social burguesa vestida de rojo. Ellos han pretendido hacernos creer a nosotros que ese es el socialismo en libertad. O sea, tomando como frase socialismo en libertad de Jean-Paul Sartre, este filósofo francés. Aquí está. Una de las mentes más lúcidas del siglo XX. Jean-Paul Sartre. Hablaba ya del socialismo en libertad. Y estos creen que de verdad estamos viviendo un socialismo en libertad. La oposición, vamos a decir, lo caracteriza como dictadura. Y eso ha favorecido a estos personajes que en el mundo pseudosocialista levantan las banderas rojas, pero se van tras todas las cosas que ellos puedan aprovechar del capitalismo brutal, capitalismo neoliberal. Mientras ellos se encubren, pues, como pseudosocialistas. Uno se pone a ver, fíjense, estamos en una clase emergente que comienza así, su inicio, amparado en los dólares preferenciales, que tuvo como mecanismo una estructura llamada Caribe, esa que repartió tarjetas de crédito, que permitió crear esta burguesía emergente, que comenzó siendo multitudinaria, pero que poco a poco, por razones históricas, se ha ido, vamos a decir, desgranando, se ha ido perfeccionando, dejando en el camino a quienes no representan esas nuevas teorías, esas nuevas prácticas. Yo recuerdo que se dio dólares preferenciales para la gente que fue a estudiar afuera. ¿Y qué hacían con los dólares preferenciales? Se cogían las 3/3 partes y la otra parte era para los estudios. Pero en realidad ellos estaban en un disfrute de los cafetines europeos. Yo recuerdo también aquella gráfica
que ya nos mostraba lo que iba a ser esta burguesía revolucionaria, entre comillas. Una gráfica en París donde aparece la señora Tania Díaz con su marido y otras personas disfrutando de los placeres del París al que tanto anhelan los nuevos millonarios. No el París aquel que seducía a los bohemios, a los escritores, a los poetas, a los periodistas. No. El París de los dancing, de los grandes cabarets, el París de las diversiones, el país mundano. Y tras esas gráficas vinieron muchas. Ver aquella, por ejemplo, del señor Andrés Arriaza, perdón. El señor Jorge Arriaza bañándose en una playa de Punta del Este, disfrutando. Yo no digo que no disfruten, pero ahí se veía el embrión de lo que venía. Y hoy en día usted ve que estos acicalados personajes se presentan como los mejores vestidos del mundo. Cuidan mucho su aspecto personal. Cuidan mucho de su comportamiento burgués. Y representan otras cosas. Bueno, esa burguesía que nace con Recadi se va perfeccionando en el tiempo a lo que tenemos hoy. Una burguesía que encontró en el manejo de los bonos financieros cómo crecer de la noche a la mañana sin arriesgar un centavo. Y lo primero que hacen es manejar sumas multimillonarias, comprarse buenos aviones, buenos yates, lujosos, comprar propiedades en los sitios más exclusivos de los Estados Unidos y de Europa. Eso está a la vista. Una burguesía que encabezan Rafael Ramírez como símbolo, como paradigma, Diego Salazar, Alejandro Andrade. Una burguesía que comienza a gustar de los caballos de paso, así como los grandes narcos, que les gustaban mucho los caballos de paso. Las actividades ecuestres, el polo, el golf. Una burguesía que abandona ya lo popular, el béisbol, el fútbol, eso, y emergen distintos, probando los mejores perfumes, las mejores colonias, los mejores vinos, las mejores comidas, etc. Es la burguesía que encontramos hoy. Es la burguesía que está tomando por asalto la Asamblea Nacional a través de ciertos nombres. A mí nadie me va a decir, por ejemplo, tengo el caso, voy a tomar un caso específico, caso de Jorge Rodríguez, el muy mencionado psiquiatra. Yo creo que la psiquiatría la dejó atrás. Que se lanza aquellos discursos, iracundos discursos, criticando el desenfado de la oposición o de la dirigencia opositora, tan burguesa como la burguesía revolucionaria, a la hora de adquirir inmuebles, a la hora de malbaratar el dinero, valga la palabra, mal habido. Vean ustedes la presencia de Jorge Rodríguez. No es el hombre. Yo sé que uno tiene que cambiar en el tiempo, pero no es el hombre revolucionario de su época de estudiante, cuando era presidente de la Federación de Centros Universitarios. Su discurso ha ido cambiando en el tiempo. Se ha ido burocratizando, se ha ido aburguesando cada vez más en postura. Yo creo que ellos van, incluso asisten a clases
donde les cambian su manera de conversar, su manera de hablar, donde acuden como un señor burgués, pues. Su última entrevista la da, él escoge el sitio, porque ellos necesitan rodearse de un sitio que sea aclimatizado para ellos, como es en este caso la Quinta Nauco en San Bernardino, que hace el papel, la Quinta Nauco, del escenario donde estos nuevos mantuanos del siglo XXI necesitan respirar, necesitan identificarse de alguna manera, aunque sea de manera, no sé, con el aire libertador. Y no se recurren allí o ver, por ejemplo, a Ernesto Rodríguez, a Ernesto Villegas, hacer sus entrevistas en la casona, en aquel ambiente bucólico, colonial, porque en realidad ellos son representantes coloniales. Ellos representan una nueva simbología colonial. Difícil de explicar, pero la representan. Y después, en el próximo segmento, ¿cuánto nos queda? Vamos a explicar cómo se manifiesta esa simbología en la práctica. Cómo se distancia de la práctica popular. Cómo hay una diferencia cada vez más abismante entre los nuevos ricos y la nueva pobreza. Vámonos con unos compromisos y regresamos para el tercer segmento de nuestro programa La Verdad de Miguel en YouTube. Sabe Dios lo que pensabas en aquella triste noche en el altar de la iglesia, cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición nupcial. Me dijeron... Grupo Financiero BOD. Solidez, compromiso y experiencia. Si pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor. Bien, continuando con las verdades de Miguel en nuestro canal de YouTube. Voy a retomar el hilo de la disertación. Ustedes se fijan, por ejemplo, entre las recientes medidas, por decir las menos relevantes, que favorecen a la nueva burguesía, está la apertura de 3 aeropuertos en Venezuela. Yo creo que la pandemia vino a pesar de que la pandemia pudo hacernos a todos iguales, con sus diferencias, porque los tapabocas del pueblo son distintos a los tapabocas de la burguesía. Ahí donde se ve que, por ejemplo, el gobierno de la burguesía revolucionaria, entre comillas, ha podido ocuparse de los tapabocas del pueblo. No, usted ve que el pueblo usa... Bueno, es que demasiado fuerte es este pueblo que no ha caído como arroz frente a la pandemia. Pues son tapabocas sucios, más que utilizados. Y no son tapabocas, son tapacuellos. O sea, sin embargo, la pandemia parece que por un lado nos hacía iguales a todos, porque como lo dijo, como si fuera una gran cosota, uno de los dirigentes de estos nuevos mantuanos, que la pandemia no tiene color político, ni tiene color físico, ni tiene situación económica.
sino que todos por igual estamos expuestos a la pandemia. Resulta que podía ser en teoría, pero en la práctica no. Esa pandemia nos ha separado aún más todavía, porque estos ricachones nuevos no han respetado en absoluto las medidas de biodiversidad. No las han respetado. Para ellos siguen sus fiestas iguales. Cuando comenzaron, ¿se acuerdan? Comenzaron aquellos escándalos. Mira que los muchachos, los niños bien de la nueva burguesía, los niños bien, celebran sus fiestas en los roques. Bueno, hubo unos que otros que los agarraron aquí en urbanizaciones como Altamira y Castellana. Eso era para complementar así, aparecer como un castigo. Pero esos eran los más necios. Porque los verdaderos no los agarró nadie. Nadie. Ellos siguieron celebrando su fiesta, haciendo caso omiso a lo que dijera el jefe de Estado. No beban tanto. Eso sonó hueco. Porque comienza a verse bien clara la separación entre la clase dirigente mantuana, nuevo mantuano, y el pueblo general. El pueblo general cada día más pobre. El pueblo general sometido a la limosna. Una limosna que comienza con aquella estructura que se llamaron misiones. Se sustituyó un Estado de verdad, un Estado que debió ser un Estado revolucionario, un Estado socialista, un Estado distinto, en función de los intereses generales, de los ciudadanos. Se sustituyó por un Estado misionero. Las misiones. Al final, se pretendió hacer ver como si todo viniera encarnado de Cuba. Fidel fue el gran destinatario, el gran precursor de los programas de alfabetización, de los programas de salud pública en Venezuela, etc. ¿Y en qué terminaron? Abandonados a su suerte. Ah, no, pero hay dinero para entonces restituir. Vamos a recuperar ahora los CDI. Por ahí hay un CDI donde la señora me escribe, una doctora, las barbaridades que ocurren. El abandono. Hay un abandono. Ah, ¿es Miguel Salazar que está vendiendo esa imagen para afuera de Venezuela? No. Usted se pasea por las calles de San Bernardino, por ejemplo. Las calles de la Candelaria. Usted ve a la gente hurgando en la basura. Cosa que no ocurría de hacía mucho tiempo. Usted ve a los niños cómo se bañan en las cloacas del Guaire, aquí en la avenida Ruiz Pineda, y son objetos vamos a decir, de admiración turística. Hay turistas que son llevados ahí para que vean a los niños bañándose en las cloacas. Inocentemente, porque ellos no saben dónde se están bañando. Aquella invasión de muchachos que se lanzaron de menesterosos en las Mercedes, y teniendo como un cuadro algo surrealista, bombillos y luces exageradamente caras, mientras ellos rumiaban su pobreza en las aguas sucias del Guaire, y que buscando, bajo la falsa premisa de buscar oro. Estoy diciendo mentira. No es posible que nuestros revolucionarios, nuestra dirigencia, se haya dejado arrastrar por su ambición consumista, su ambición de parecerse al enemigo, abandonando los verdaderos preceptos del pueblo. Eso se fundamenta en un legado que no soportaría una mínima revisión confrontada con la actual situación nacional de Venezuela. Porque ese legado quedaría muy mal parado. O muy mal parados quienes han llevado el legado. El plan de la patria se ha hecho triza. Eso no existe. Yo reto a los dirigentes de la revolución, llamada revolución, los dirigentes de la burguesía revolucionaria,
Yo los reto a que vamos a discutir el plan de la patria, página por página, para ver cuántas cosas se han cumplido y que se ha dejado de cumplir. Hay sorpresa. Sorpresa para ellos, pues yo las sé y las conoce el pueblo harapiento. El pueblo, claro, ya se abrieron yo iba a hablar de eso, abrieron el aeropuerto Caracas. ¿Qué es el aeropuerto Caracas? El sitio, el hangar de los aviones de esta burguesía y que revolucionaria devoradora. Yo sí, hay que abrir el aeropuerto para que ellos puedan viajar al exterior, puedan venir, que se muevan sus aviones, ¿verdad? Otro destino, Los Roques, claro, es necesario que ellos sigan disfrutando de Los Roques, porque estos señores de esta burguesía depredadora han encontrado en Los Roques un sitio de sana diversión. Un sitio que los mantenga lejos de la plebe esa maloriente que camina por las calles de Caracas y por las calles de las grandes ciudades en busca de alimentos. O disputándose en los campos. ¿Cómo es posible que se mantengan todavía los basureros? Vaya a la Bonanza para que usted vea a la gente en la basura hurgando. No ha cambiado en nada. No se hizo nada por sacar a esos muchachos de allí de la Bonanza, esos ciudadanos, y ponerlos en función de un país mejor. No, Misión Negra Hipólita. Es que esto no es un problema de misiones, es un problema de Estado. Hoy en día se multiplican los niños de la calle. Se multiplican como arroz. Hoy en día se multiplican las niñas que paren en los hospitales, en las mal llamadas maternidades. Vámonos con unos compromisos y regresamos. Olvídame, yo pienso que no puedo volverte a tener, aunque sé que me quieres como a nadie has querido. Sin ti la vida es nada, las horas son tormento. Si no estás, no brilla el sol, no hay luz en mi existir. En tu ausencia yo siento que se estremece mi alma. Sin ti no hay esperanzas, mi amor. En realidad, la revolución ha sido profanada, de acuerdo a lo que se conversó inicialmente, de lo que se planteó hace 20 años. Todo eso ha quedado en el pasado. Otra vez vuelven a las calles la basura como elemento fundamental. Pero es una basura que se confronta en ese ambiente surrealístico, que se confronta con los grandes lujos, donde todo está al revés, donde encendemos la luz del Ávila, la cruz del Ávila, y abajo rumia la miseria, como dice Ari I, y se alea la esperanza. La esperanza se pierde. Si estos señores que tienen bajo su control esta revolución mantuana no rectifican, no escuchan este mensaje, todo estará perdido, por lo menos por muchos años. Es la verdad. Es la verdad que se confronta entre una pobreza extrema y una riqueza inusitada. Es la verdad. Hay que ver lo distinto que son las calles del este de Caracas y las calles del oeste de Caracas, por ejemplo, para no irnos tan lejos. Hay que ver
lo que son las poblaciones en el interior de la República abandonadas a su propia suerte. Hay que ver lo que ha resultado la educación. Una educación que no puede tener como ministro Aristóbulo Isturi, por favor. No calza los puntos para ser ministro de educación. Puede ser un maestro de escuela, pero no puede ser ese el ministro que yo escucho hablando, alabando los 20.000 kilos de papa que se están produciendo en Misión Rivas. Por favor. Qué marginalidad, qué poco. Claro, marginalidad para nosotros, para el pueblo en general, pero para él no. Él ve desde un yate. Él mira la vida desde otro punto de vista. Entonces allí comienza nuestra tragedia con un ministro. ¿Quiénes han sido los ministros de educación en los últimos años? ¿Quiénes han sido? ¿Acaso han ocupado esa cartera personas relevantes? Allí ha llegado a ser ministro de Educación Héctor Rodríguez, que está a un paso del analfabetismo. Ha llegado a ser ministro de Educación. Ha llegado a ser ministro de Educación, bueno, Aristóbulo, Adán Chávez. Ay, señores, miren. Y los verdaderos, los hombres formados, las mujeres formadas en el campo educativo, brillan por su ausencia. Basta que usted diga que usted tiene una formación sólida, o muestre, no lo diga, la muestre, para que usted se vea relegado. Porque allí se da aquella máxima. Ningún hombre o mujer sin preparación intelectual suficiente para venir al Estado acepta tener por encima de él a gente que sepa su verdadera función. Quería hacer lo contrario. Pues si soy jefe del Estado y para yo mandar mucho mejor, me reúno de los hombres más brillantes. Yo pongo un ejemplo. Estudiando el gobierno de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez fue un militar y además dictador, o tildado de dictador. Pérez Jiménez se rodeó de lo más brillante que había en ese momento en la sociedad venezolana, y de civiles, porque Laureano Vallenilla Planchar no era ningún militar. Hasta los jefes de policía eran civiles. Ahora todos son militares. Todos los organismos públicos están ocupados por militares, que se han convertido también en una clase social que va muy pegada de esa clase burguesa mantuana pseudo-revolucionaria. Donde aquí se conjugan el realismo mágico de García Márquez, donde la pobreza en el papel, en teoría, se interlaza con la riqueza súbita, pero que en el papel pobreza es pobreza. La pobreza es grande. Y lo demuestra. Yo abro aeropuertos para la burguesía. Para el pueblo no abro aeropuertos, el pueblo no cuenta. No, entonces la burguesía de aquí, esa burguesía política mantuana, se ocupa de llevar a sus hijos. ¡Qué mentira! Yo les voy a preguntar una cosa. El amigo candidato a diputado por la Asamblea Nacional, sus hijos no estudian en Australia. ¿Cómo? Es que los hijos aquí de esta burguesía, pseudo revolucionaria y pseudo lo que quieran, estudian en el exterior. ¿Sí? Y se inventan una. Usted ve. Bueno, mire, yo les digo una cosa. Yo creo que uno de los responsables de todo lo que viene ocurriendo en Venezuela, de cómo se ha desviado el proceso revolucionario,
han sido, por lo menos en Venezuela, si queremos decir que los cubanos tienen injerencia, los cubanos son responsables de las desviaciones de este proceso. Porque ellos han avalado ese proceso. Pues a ellos no les importa. Ellos mientras reciban vamos a decir, su torrente, que ya no es torrente, ya es un hilillo financiero, ellos están contentos. Yo me pregunto, ¿por qué el Estado venezolano tiene que mantener a Piedad Córdoba, por ejemplo? O mantener a Zelaya, Manuel Zelaya. O mantener a Ramonet. O a la señora Eva Golliger. O a este señor que ahora es un empresario de medios, llamado el filósofo Pérez Pirela. Oye, que me expliquen ellos a mí, ¿cómo es eso? Voy a preguntar, como decía Luis Miquelena, el tan, vamos a decir, despreciado por ellos, Luis Miquelena, que decía, ¿con qué se come eso? Expliquen. ¿Cómo nosotros podemos aceptar esta realidad? Esa realidad de los bodegones, que no es nada los bodegones. La realidad. No, es que nos bloquearon las cuentas en el extranjero. ¿Ustedes creen que las cuentas de Rafael Ramírez están bloqueadas? ¿Ustedes creen que las cuentas de Diego Salazar están bloqueadas? ¿Ustedes creen que las cuentas de cuanto bicho de uña hay aquí afuera están bloqueadas? No. Para nada. Todo es ver lo que ha ocurrido en Venezuela. Queremos saber la realidad petrolera venezolana. Vámonos al oriente venezolano para que veamos la situación de los trabajadores de PDVSA. Paupérrima. Paupérrima. ¿Cómo el maestro, el ciudadano común, va a digerir los aumentos que se le hacen a los generales? Aumentos salariales. Mientras que los salarios de ellos permanecen en la más burda miseria. Explíquenme eso. Díganme si es que yo estoy equivocado. Díganmelo, díganme. Miguel, salgan uno de ellos y me dice, tú estás equivocado. Para empezar de verdad un verdadero debate de ideas y de hechos. Confrontar realidad. La realidad de la burguesía revolucionaria, que ellos ven una Venezuela distinta, y la verdad de la Venezuela común y corriente. La Venezuela de todos los días. Vámonos con unos compromisos y ya regresamos para el último segmento de este programa. Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Uno que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Grupo Financiero BOD. Solidez, compromiso y experiencia. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Tiene su contraposición. Ok, me cubre de frío, pero también sofoca un poco. Y tú, Fíjense esto, tú contestando. Por ahí hay un periódico que se llama 4F. Bueno, no sé si es periódico, si es semanario. 4F. Que exhorta a sus lectores a conocer Venezuela, la Venezuela de ellos. Una comedia de Venezuela. Donde ellos acreditan la tesis de que Venezuela se divierte. Ya llegó diciembre. Y vendrán allá que el pernil, ¿oyeron? Todos tienen pernil. Y todos tienen su caja clap. Y todos tienen su
merienda. Voy a leer un parrafito de aquí. Esto es en este libro de Sartre. Yo lo voy a traer a colación. Es como yo me veo reflejado aquí. La situación que está ocurriendo en Venezuela. Dice así. Lo titula En el callejón sin salida. Si les dieran mierda, la comerían. Con un delantal azul atado a la altura de los riñones, hurgando en la estufa de carbón, el propietario del establecimiento se encolariza. El día anterior había aceptado la entrega de un hediondo sucedáneo de café que todos los clientes que habían estado allí, se lo habían tomado sin rechistar. Eso pasa en Venezuela. Todos toman su bolsa clara sin rechistar. Y es tal la decadencia del venezolano en este momento que si le dieran excremento se lo comerían, es verdad. Porque es maltrato, es sumisión, es ponernos ante las cámaras de televisión a decir que esto está de maravilla. Que ellos, bueno, después de todo el imperialismo no ha podido con nosotros. ¿Quién importa el imperialismo si puede con nosotros y nos tiene sometido a esto? Nosotros vamos a seguir el destino de Cuba. ¿Cuál fue el destino de Cuba? ¿Acaso ser un país ejemplo para América Latina? No. El ejemplo a no seguir para América Latina. Cuando mostraban a Cuba, vamos a decir, viviendo en el siglo XVIII, en pleno siglo XX. Cuando mostraban el transporte tirado por bueyes, por burros, etc. Yo estuve en La Habana, he estado varias veces en La Habana, y a mí ver de verdad, ahora en el año 2011, 12, ver mendigos en las calles. Yo nunca había pensado que iba a haber mendigos en la calle de Cuba. Ver mendigos en las calles. Ver niños abandonados en las calles. Ver a la gente en los barrios de La Habana Vieja, que es lo que más sería, porque si nos metemos en barrios más allá, vamos a ver otra realidad todavía mucho más triste. Atiborrados, jugando entre las aguas negras. La jarra de placa. El imperialismo, el bloqueo, sí. Pero hay una clase dirigente en Cuba que no vive como vive el pueblo cubano en general. Entonces aquí nosotros hemos tomado ese ejemplo. Y a los gringos les interesa tener a Cuba como vitrina. Esto es lo que ustedes no deben permitir. Si ustedes, vamos a decir, abrazan la causa socialista, van a vivir como se vive en Cuba. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros le hemos dado el espaldarazo a los gringos, como la manera en que nos hemos conducido. Los zapatos que se pone el presidente de la República no son los zapatos que se pone cualquier ciudadano por allí. Los traje. Aquí, bueno, ellos escogen los mejores linos para ponerse su chaqueta, vamos a decir, su casaca roja. Ver un diputado lucirse y decir en un momento determinado, no es que nosotros queremos que Venezuela sea así, que nosotros fabriquemos estos zapatos Gucci, que nosotros fabriquemos estas corbatas Gucci para no tener que comprarlas en el extranjero. Es aburguesado. Pero bueno, no pueden moverse. Son, o sea, eso yo diría que es un trastorno ideológico almidonado. Están almidonados. No pueden, va a llegar el momento que no se pueden mover. Porque ellos viven una realidad distinta a la del pueblo. Ellos viven en casino, viven jugando. ¿Cómo es posible que el casino del 23 de enero sea idea de un colectivo? Nos quejamos de los colectivos, nos quejamos de la falta de aplicación de justicia, pero que tenemos que ver hacia adentro. Yo tengo entendido que el señor este de la Piedrita, el camarada Valentín Santana, tiene un auto de detención
una privativa de libertad. Él está tranquilo. ¿Quién lo ha metido preso a él? Entonces vamos a hablar nosotros de leyes. ¿Ah? Un país donde las FAE hacen lo que quieren. Basta que te digan que tú eres malandro para que tú tengas una condena a muerte. Para que nadie averigüe por qué te mataron. No, matamos en un enfrentamiento, se enfrentaron el loco Aníbal, el loco yo no sé qué cosa, el fulano de tal, Timberland y el otro, y cayeron en el encuentro. ¿Ah? Hoy volvemos ¿a qué? ¿A qué volvemos a Venezuela? A pan y circo. Ya, un canal de televisión que fue comprado con dinero del Estado, señores, como la Teletuya. Que me digan que no, ¿con qué dinero compraron eso? ¡Ay, ahora volvemos a las carreras de caballo! Claro, volvemos a la banca suiza en el hipódromo La Rinconada. Y el póstulo por allí nos brincando. Y los caballos. Y los harapos. Todos asistiendo a una Venezuela, a la Venezuela del socialismo siglo XXI. Eso no es el socialismo siglo XXI. Se ha malinterpretado o se ha ejecutado el socialismo siglo XXI desde otro punto de vista. Hay una clase social que ha arrebatado el socialismo siglo XXI para sí. Una minoría popular. Digo popular porque eran populares. Vienen de abajo. Vienen de abajo. Y no se hicieron precisamente en las escuelas bolivarianas. Ni en la Universidad Bolivariana. Bueno, algunos de ellos. ¿Dónde es que está graduado, por ejemplo, el hijo del presidente? Creo que en una de estas universidades. La UNEFA. Es que es un país donde nos damos el lujo de tener. El lujo no. Tenemos la tragedia de tener al señor César Trompi de ministro de Educación Superior. ¿Ah? ¿Cuáles son las credenciales para que sea ministro de Educación Superior? Ah, no, debe ser el amigote que tiene en el partido. ¿Ah? Yo estoy diciendo algo que es mentira. Que el pueblo sopese lo que yo digo. Claro. Estoy seguro que cada día soy más odiado por un cierto grupo de gente. Y que me expongo. Pero, como les digo yo, como decía, no estamos aquí sino para eso. Decía Federico Ángel. Y no estamos aquí sino para eso. Y no será eso lo que nos haga perder el valor. Sí estamos en un callejón sin salida. No hay luz más adelante del túnel. No hay luz. Bueno, en la Patica no hay luz. Métanse por los túneles ahí de la Caracas, La Guaira, para que ustedes vean qué triste, qué pena, qué vergüenza. Por allí anda el señor, yo no sé dónde hubiera sido él. Ministro de Transporte. Jaime Gertrudis. ¿Dónde? Mire, Pedro Infante, que es ministro de no sé qué cosa ahorita en este momento, no pasaría de ser un operador en una cancha de básquet. Porque hasta ahí están tus conocimientos. No puede ir más allá. Él no tiene la culpa. La culpa no es del ciego, sino de quien le da el garrote. Ya hemos llegado al final de este programa. Saludo una vez más al pueblo del Zulia, a mi querido estado Zulia. Los saludo a todos los seguidores que llevan a la chinita. Y las chinitas no están. Todo el mundo le va cantando, dice la gaita. Y la chinita, esa la vamos a poner ahorita, la van a escuchar. Ricardo Aguirre, la vamos a un poquito para que la escuchen. No completa, pero algo. Ya nos vamos. Será pues hasta el próximo domingo. El martes volvemos con otro video, ustedes saben, ya habitual. No olviden suscribirse al canal,
y a las otras consideraciones que tenemos. Muchísimas gracias. Cuando iba la ancianita a lavar ropa en el lago, encontró con gran halago una preciosa tableta. Cuando iba la ancianita a lavar ropa en el lago, encontró con gran halago una preciosa tableta. Pero historia, señores, pero historia es verdad. No olviden que Chiquinquirá con su bello desamor y un vino de colores nuestra querida ciudad. Que la historia, señor, que la historia es verdad. Las Verdades de Miguel fue patrocinado por Gita Catering Coffee. Grupo Financiero BOD. Solidez, compromiso y experiencia.